noches a todos. Gracias por acompañarnos, como siempre. Gracias a Jaime, gracias a Mauricio. Estamos aquí para seguir nuestro ciclo de historia de la gran epopeya que fue Escata, hoy con un tema muy interesante que es el tema correspondiente a la construcción de los aeropuertos, que muy seguramente nos va a llenar de anécdotas y de historias que son inesperadas y que van a enriquecer nuestro conocimiento de lo que fue toda esta historia que puso a América a volar, que puso a Colombia a volar. En nombre de la Fundación Colombo Alemana, en nombre de su presidente, Felipe Hidalgo, en nombre de la Reserva Naval de Colombia, el cual se le está celebrando el bicentenario de la Armada Nacional, y la relación ahí es que muchas de estas instalaciones que construyó Escata terminando siendo instalaciones de la Marina de Colombia. Así que, sin decir más, Mauricio y Jaime, el auditorio es vuestro. Bueno, Jaime, Buenas noches a todos. Les habla Jaime Escobar. Yo soy el vicepresidente de la Academia Colombiana de Historia Aérea. Y primero que todo, y como siempre, queremos dar las gracias a la Fundación Colombo Alemana de Barranquilla, que nos ha prestado su plataforma para hacer este tipo de conversatorios. Estamos celebrando en esta ocasión el conversatorio número 16, que ha sido realmente un logro muy importante de nosotros junto con la Fundación, haber logrado 16 conferencias específicas sobre el tema de la historia de la aviación, especialmente en el periodo 1919-1940, cuando los alemanes tuvieron todo el control y el trabajo que se llevó en la Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos, SCATA. Hoy hemos escogido un tema bastante interesante, que es el tema específico de la infraestructura aeroportuaria y de la infraestructura de aeronavegación en Colombia. Sin embargo, nos gustaría hacer un recuento muy rápido para que posteriormente Mauricio ya entre en detalle sobre todos estos temas, pero también debemos recordar que antes de la SCATA, pues existió la Compañía Colombiana de Navegación Aérea, donde don Guillermo Chavarría Misas y don Gonzalo Mejía, además de los primeros aviones, los primeros hidroaviones que trajeron ellos, los Farman 40, también trajeron un avión gigantesco para la época, el avión Farman Goliath, que era un avión de ruedas, y fue precisamente para atender ese avión que se construyeron las primeras instalaciones aeroportuarias en las ciudades de Barranquilla y Cartagena. Desafortunadamente, como ustedes bien saben, esta aerolínea solamente operó 2 o 3 años. Mientras tanto, se fundaba y empezaba a operar la Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos, que eligió con gran éxito la utilización de los aviones Junkers F-13, hidroaviones, y por lo tanto no necesitó de infraestructura aeroportuaria, sino hasta muchos años después, teniendo en cuenta que ellos utilizaban el río Magdalena como sitio natural para sus acuatizajes, y así unir la ciudad de Barranquilla y la costa norte de Colombia con el centro del país hasta Girardot y posteriormente a Neiva, y en algún momento pues lograron convertir uno de sus Junkers F-13 en un avión terrestre, cambiándole los flotadores por ruedas para hacer el primer vuelo a Bogotá desde Girardot, y así ganar un premio como el primer aeronave que realmente aterrizó en la ciudad de Bogotá, capital de la República. Pero también tenemos que recordar que una de las subsidiarias de la SCATA, que se llamó La Cosada, la Compañía Santanderiana de Aviación, también trajo el primer avión de ruedas, un Dornier Comet, con el cual se inició en el año 24 el primer vuelo entre Barranca Bermeja y Bucaramanga con aviones terrestres, si los podemos llamar así. Posteriormente la LIATCA, la otra subsidiaria de SCATA, la LIATCA era la línea aérea del Cauca,
que también utilizó aviones de ruedas para operar a Cali y Popayán. Pero realmente fue mucho más adelante, cuando hubo la transición ya entre los hidroaviones con los aviones terrestres y por lo tanto la necesidad de construir infraestructura aeroportuaria con pistas a lo largo y ancho del país. Eso coincidió con la venta de las acciones de SCATA a la Pan American Airways en 1930. Es un tema que ya hemos discutido en varias ocasiones, en donde la mayoría de los alemanes vendieron gran parte de sus acciones a la Pan American Airways y ellos a su vez empezaron a manejar detrás de bambalinas la empresa, y una de las acciones que tomó la Pan American fue transferir aviones norteamericanos anfibios, como era el caso de los aviones Sikorsky S-38, que podían aterrizar en tierra y acuatizar en el río, y fue la necesidad en ese momento de construir los primeros aeropuertos terrestres para suplir las necesidades de las primeras rutas entre Barranquilla y el interior, y Barranquilla hacia Antioquia y también hacia el Valle del Cauca. Inmediatamente después vino la introducción de los famosos Trimotor Ford, también aviones terrestres, y ya con esto fue necesario construir los grandes aeropuertos, como vamos a ver a continuación. Está el aeropuerto de Techo en Bogotá, el aeropuerto de Soledad, que estuvo operando paralelamente con el hidropuerto en Veranillo, pero también los aeropuertos auxiliares para atender las rutas, como era el caso de San Marcos y Cartago, que suplían las rutas que iban desde Barranquilla, Medellín, Cartago, Cali, y el aeropuerto de Palanquero, que hasta el año 32 fue parte de la estructura de SCAT. Pero antes de eso, obviamente, tuvimos la construcción de los grandes hidropuertos. Primero, el de Veranillo, como lo conocemos muy bien, ahí en Barranquilla, y también el hidropuerto en Buenaventura, que posteriormente tuvo un protagonismo muy importante durante la época de la guerra con el Perú, y posteriormente fue también transferido a lo que se llamó la Fuerza Aérea Nacional. Posteriormente hubo necesidad de construir los aeropuertos terrestres de Cali, que estuvo a cargo de la Pan American Grace, la subsidiaria de Pan American, y por el otro lado el aeropuerto de las playas en Medellín, que fue construido bajo la dirección de don Gonzalo Mejía, quien fungía en ese momento como gerente de UNCA, la Urabá, Medellín and Central Airways, también subsidiaria de Pan American, y que logró la ruta entre Medellín, Turbo y Panamá para conectar con las rutas transoceánicas de Pan American hacia el norte a Estados Unidos y hacia el sur Panagra por toda la costa hasta Chile y posteriormente Argentina. Pero también hacia finales de los años 30 vemos una proliferación de pistas que fueron abiertas en los llanos orientales, y específicamente tenemos que hacer la mención del capitán Francisco Series, el padre de nuestro querido Billy, que nos acompaña el día de hoy, quien fue el encargado de abrir todas esas pistas en los llanos orientales, y hemos visto que ya para el año 38, desde Villavicencio, en los itinerarios que estaban publicados de la SCATA, ya había pistas operando en ciudades como Orocue, El Morro, Hato Corozal, Tame y Arauca. Entonces, ya para entonces, cuando llegamos al final de los años 30 y ya vemos el tema que también hemos tratado ya de la venta de la salida de los alemanes de SCATA, de la nacionalización por parte del gobierno de lo que era SCATA, la fusión con SACO y la conversión en la Aerovías Nacionales de Colombia, Avianca. Todo esto ocurrió en 1940, pero ya para entonces se tenía toda una red
de aeropuertos a lo largo y ancho del país, además de una red de radioayudas que fueron construidas desde el año 1934 en ciudades como Barranquilla, Puerto Berrío, Buenaventura, Medellín, Palanquero, Bogotá y Cali. Entonces, con ese abrebocas, quisiera darle la palabra a Mauricio para que nos haga la presentación de lo que teníamos preparados para el día de hoy y tal vez al final vamos a dar la palabra a los que quieran intervenir para hacer preguntas después de la presentación que tenemos el día de hoy. Entonces, por ahora tienes la palabra, Mauricio. Bueno, gracias Jaime. O sea, mi nombre es Mauricio Umaña, yo soy también miembro de la Academia Colombiana de Historia Aérea. Muchas gracias a la Fundación Colombo Alemana por darnos este espacio. Entonces vamos aquí a compartir la pantalla. Jaime, desancla tu imagen, por favor. Jaime. Gracias. Gracias. Bueno. Un momento, ¿ya se ve la pantalla bien completa? Sí, señor. Bueno. Listo. Entonces vamos a hablar hoy sobre la SCACTA construye la infraestructura aeroportuaria de Colombia. Voy a hacer una presentación, voy a irme un poquito hacia atrás y quiero mostrarle algunas cosas muy rápido, o sea, pero para que entendamos muchos conceptos y de lo que decía Pamo Jaime, desde cuándo se iniciaron la construcción de los aeropuertos en Colombia. Primero que todo, entonces, hay una cosa importante en todo esto y es que la Administración Nacional de Correos en 1918 recibió varias ofertas relacionadas con la aviación y el correo aéreo. Estas propuestas se estuvieron analizando y también se sacaron, entonces, de acuerdo con eso, sacaron unas licitaciones para buscar en el gobierno de Marco Fidel Suárez que se hiciera buscando proponentes para hacer un correo aéreo en Colombia. Aquí vemos el barco de vapor que era con lo que movíamos el correo en esa época anterior y ya aquí hay un dato importante que encontramos en el boletín de la Pan American Union, que es de 1919, donde hace referencia el cónsul de Barranquilla, el cónsul norteamericano de Barranquilla, está considerando un proyecto, pues dice que Colombia está considerando un proyecto de contrato presentado por Harley Page y otras compañías de Londres y explica pues básicamente qué es lo que está buscando este contrato. Con esto alerta a las empresas norteamericanas de que en Colombia esto salió en enero de 1919, hay posibilidades de contratos aéreos. Esto llevó a personajes como William North Martin, que se presentó en Cartagena en 7 de mayo de 1919, trayendo su avión Curtiss y mandó un telegrama al presidente de Colombia informándole de que él estaba mandado por esta compañía con la finalidad de ofrecer los servicios de transporte de correo aéreo. O sea, es importante todo esto, pues, desde que, porque estos personajes llegaron a Colombia no fue por monto propio, sino que estuvieron avisados de las condiciones que había en Colombia para crear el correo aéreo y llevaron a estos personajes a venir a Colombia. Knox Martin hizo vuelos, o sea, él llegó primero a Cartagena, pero en Cartagena no encontró apoyo, por lo cual la gente de Barranquilla le ofreció de que se viniera a Barranquilla a hacer los vuelos y el primer vuelo lo hizo el 15 de junio, en el 18 hizo otro vuelo, después de hacer algunos otros vuelos, una compañía bogotana, la de Dominico Hermanos y compañía, le hicieron una propuesta para llevar este avión a Bogotá y empezaron a apurarlo para que llevaran el avión a Bogotá, dadas las condiciones, porque querían llevarlo para la celebración del 7 de agosto en Bogotá y sabían las dificultades que era transportar estos aviones a través del río. Aquí se puede ver en la mano derecha
vapor Pérez Rosa, que transportó la caja con el avión de Knox Martin, y la forma como fue descargado, pues la forma como fue cargado y descargado, en este caso en Girardot, para transportarlo por el tren hacia Bogotá. Él no logró llegar a Bogotá para el 7 de agosto, por eso tuvo que hacer los primeros vuelos el 9 de agosto, después de haber armado pues el avión y haberlo puesto hacer unos ensayos de prueba en Bogotá. En Bogotá hubo mucha decepción con la llegada de Knox Martin, porque él, de acuerdo con las características del avión, él no podía transportar pasajeros. Entonces la gente estaba muy molesta porque no, sobre todo, vamos, el director del diario El Tiempo de Bogotá hizo muchas críticas en este sentido, porque decía que esos aviones no servían para nada, sino para un solo piloto. O sea, siempre en la prensa encontramos ese descrédito, esa forma de desacreditar todos estos esfuerzos. La gente no entendía que el avión, por la altura de Bogotá, no podía volar con 2 pasajeros. Esto llevó a Knox Martin a salir de este avión y irse regresarse a Estados Unidos a comprar otro avión de más potencia. Mientras tanto, el 16 de septiembre de 1919 se crea la Compañía Colombiana de Navegación Aérea, CCNA, que fue fundada el 16 de septiembre por los señores Chavarría y por un grupo de empresarios. Esta compañía se creó en Medellín por un grupo de empresarios antioqueños, donde estaban también varias firmas importantes, pues, de Colombia. La compañía se creó inmediatamente, hicieron sus primeras juntas, ordenaron a Francia el despacho de los Farman F-60, que eran los Goliath, pero vamos, uno de los pilotos que trabajó con la CCNA, René Bazin, dice que no se explica cómo convencieron los franceses, pues la compañía Farman a la CCNA para traer unos aviones obsoletos como fueron los Farman F-40, que eran aviones muy viejos de la guerra. Le fueron despachando, primero le despacharon el Cartagena, después le despacharon el otro avión, y al final, cuando ya le despacharon el Farman 60, ya habían sufrido 2 accidentes muy graves. Cuando ya estaban preparando el Farman 60, se encontraron con que tenían inconvenientes en los motores y se paró pues la compañía tuvo muchas dificultades. También vemos aquí, vamos, una carta de navegación que hizo, el avión es pintado por Knox Martin en sus viajes que hizo de Flandes a Ibagué y regresar otra vez a Flandes el 1 y el 2 de noviembre de 1919. Esa carta de navegación está en el Museo de la Fuerza Aérea, que lo donó el hijo de Knox Martin al museo con toda la documentación de Knox Martin. Aquí vemos que el 3 de diciembre de 1919 la CCNA logra el contrato de correo aéreo. Aquí está el contrato que se hizo para ese momento. O sea, se adelantó en todo momento. Esto causó problemas con Knox Martin, porque Knox Martin venía buscando esos contratos de correo aéreo, pero los antioqueños, con su presidente Marco Fidel Suárez, lograron apoderarse de este contrato. Esto fue el 3 de diciembre. El 5 se crea la Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos. El 5 de diciembre, que ya todos conocemos, pues, con los socios de la compañía, que eran colombianos y eran alemanes. Vamos aquí, vamos a hablar ahora sobre los primeros campos de aviación. Este hangar que vemos hoy en esta fotografía al lado izquierdo es el hangar en la ciudad de Cartagena que creó la CCNA en enero de 1920. Construyó este hangar. Este hangar tenía tanto acceso para pista para aviones de ruedas, que eran los que habían llegado, pues en principio los Farman 60 habían llegado con ruedas. Aquí en esta foto vemos ya el Santa Marta, pero fue otro avión que llegó posteriormente y al que se le acondicionaron flotadores en vista de las dificultades que estaban teniendo con los campos aéreos para los aviones de ruedas. El 15 de febrero de 1920, la CCNA en su Farman F-40 Cartagena hizo su primer vuelo
en la ciudad de Cartagena. También tenemos que el 22 de febrero hizo el primer vuelo con correo aéreo. Fueron los, o sea, y aquí en este campo, pues en Cartagena, en el campo de aviación en Cartagena, eran unos campos que ellos habían comprado en Boca Grande, y desde allí estaban tenían las dos ventajas, que tenían la parte del mar para los anfibios y la parte de tierra para los aviones de ruedas. Aquí vemos para el Goliath, que eran los aviones que ellos habían comprado en principio. Ellos habían comprado este avión, que era en ese momento uno de los aviones más famosos que existía. Este avión había hecho una serie de vuelos, pues estos aviones habían hecho una serie de vuelos de gran escala en Europa y hacia el África, y tenían mucha reputación. Eran vuelos que se habían construido para la guerra como banderos, pero parece que dadas esas características, no, por pues por la guerra, todas estas construcciones fueron muy rápidas y muy a la ligera, y resulta que cuando la CCNA quiso poner a volar este avión, se enteró de que los aviones Salomón, los motores Salomón que tenían estos aviones, tenían problemas de que se reventaba el pistón, se reventaba pues un pistón o uno de los ejes del motor, y la sustentación de estos aviones era que si fallaba un motor, ellos salían derecho a tierra, ¿sí? Tenemos aquí en algunas, o sea, el entusiasmo que generó esto hizo casos famosos como en Cali. En Cali, el 11 de julio de 1920, el Consejo de la Ciudad emitió un acuerdo para la creación del campo de aviación en inmediaciones del río Meléndez, en un punto denominado Puente Palma, ¿sí? O sea, entonces había pues un espíritu de crear de crear pues puertos aéreos en las distintas ciudades, porque si estábamos hablando era de aviones con ruedas. Entonces se estaba estudiando estas posibilidades. Vamos a hablar entonces ahora de que en ese momento la SCACTA venía ya entonces viendo las dificultades también que estaba teniendo la CCNA. Había adquirido los aviones metálicos, o sea, estaba obviando los dos problemas grandes que tenía la CCNA. Uno de ellos, los motores de estos Farman 40 estaban en la parte posterior, y resulta que cualquier accidente, el motor se venía encima del pasajero y los pilotos, y así fue como murieron, en los dos accidentes que tuvieron, murieron los pasajeros y el piloto de los aviones. Mientras que la SCACTA con sus aviones Junker F-13 estaba preparado para trabajar con esa gran pista que le proporcionaba el río Magdalena. En agosto de 1920 entonces llegaron los Junker F-13 de la SCACTA, fueron ensamblados en Barranquilla, o sea, llegaron al puerto en Puerto Colombia, y fueron transportados por tren hasta las instalaciones que se armaron en principio. O sea, las instalaciones que se hicieron fue con las mismas cajas. Aquí vamos en la fotografía de abajo a la mano izquierda, se ve una pequeña casa, pero también los talleres se armaban también con las mismas cajas donde vinieron los aviones. Así se comenzó a trabajar. Ya después se tuvieron mejores, se fue desarrollando los a puertos aéreos en Veranillo, que tuvo pues en principio unas construcciones muy rudimentarias, pero con eso empezaron a trabajar. Tenemos los primeros vuelos al interior del país en el Junker F-13, que se le puso el nombre de Colombia. Con este se hicieron los primeros vuelos hacia el interior del país. Se llegó primero a Puerto Berrío. Se tomó entonces como rutas aéreas el río Magdalena. Aquí vemos en este mapa cómo van apareciendo a través del río Magdalena los distintos puntos donde los aviones hacían su escala. Este es un mapa que con el libro que hicimos que se hizo en la Universidad del Norte, lo imprimimos se está impreso en ese librito que se presentó de bolsillo en la Universidad del Norte. Vemos entonces en ese momento una lucha por llegar primero que todo por llegar a Bogotá. Esto llevó, vamos, a la CCNA a acondicionar el último avión que le llegó también con
le acondicionaron flotadores y con él trataron de emprender pues un vuelo hacia Bogotá, llevándolo por el río y después tratar de volar hacia Bogotá. Sin embargo, el hidroavión sufrió una serie de daños en los flotadores. Parece que unos muchachos estuvieron en la noche jugando, lanzando piedras sobre los flotadores y le rompieron los flotadores al avión. Cuando lo tiraron al agua, resulta que el avión casi se hunde. Tuvieron que sacarlo y esperar que le llegaran los repuestos desde Bogotá, pues desde Barranquilla, lo mandaban por barco. El avión al final lo pudieron reparar y volaron hacia Puerto Berrío, pero no alcanzaron a llegar, por equivocación se bajaron un poco antes de Puerto Berrío, después lograron llegar a Puerto Berrío, pero allí recibieron ya la orden ante los incidentes y los problemas que estaban teniendo. Los aviadores franceses recibieron la notificación de la gerencia de la CCNA de que habían terminado el contrato con ellos, el avión se dejó allá y los pilotos, los aviadores y mecánicos franceses regresaron a Francia. El avión lo dejaron en Puerto Berrío, pero resulta que una corriente, unos días después, o sea, en muchos de los libros que encontramos de la mula al avión y en los libros de historia encontramos que dicen que fue esa misma noche, pero yo encuentro en los periódicos que el hundimiento pues que cuando hubo una especie de huracán muy fuerte en Puerto Berrío, levantó el avión y lo llevó kilómetros abajo y lo destruyó completamente. Pero eso fue en el año de 1921, en los primeros meses de ese año. También vemos que a la vez que estamos, o sea, nos estamos encontrando de que en diciembre de 1920, o sea, la CCNA estaba buscando llegar a Medellín, a Bogotá. También la SCACTA quiso llevar el Colombia y el Bogotá a Bogotá, pero también tuvieron dificultades, tuvieron un accidente con las ruedas en Girardot, tuvieron dificultades para llevar, además que las directivas, ya viendo que los aviones de la CCNA tampoco ya estaba retirado pues de la competencia de llegar a Bogotá, donde había un gran premio, hicieron también un viaje buscando recursos en Neiva. Después lograron llegar a Bogotá, donde llegaron el día 11 de diciembre y el día 12 se hizo una ceremonia, que era un domingo, se hizo una gran ceremonia de bautizo del hidroavión Bogotá en la ciudad de Bogotá. El día 14, cuando se trató de hacer un vuelo hacia los terrenos, o sea, la CCNA le había facilitado a la SCACTA el campo de aviación que pretendían crear en Bogotá, pero resulta que el Junker F-13 Bogotá, cuando aterrizó en este campo, chocó contra un montículo de piedras y sufrió un daño. En la prensa dice que era un daño muy menor, pero el avión estuvo por fuera de servicio durante más de un año. Así quedó el avión pues, cuando sufrió el accidente allá en Bogotá. También estábamos que Knox Martin andaba apurado por llegar con su avión también a Bogotá, pero solo hasta resulta que él también tuvo un percance en Flandes con el avión. O sea, él había venido una vez a Bogotá, pero había venido trayendo el avión en tren. Esta vez pretendía llegar desde Flandes a Bogotá en el avión. Esta fotografía que tenemos aquí es del 21 de enero, pero él llegó el 25 de diciembre de 1920. Este es del 21 de enero de 1921 con pasajeros. O sea, Knox Martin aprovechó su estadía y o sea, él cobraba por pasajero como $50 por pasajero en esa época. Eso era una fortuna. O sea, las notas de Knox Martin de la cantidad de plata que recolectaba pues con los pasajeros era impresionante. Entonces él estaba muy absorto en todo esto y por eso los antioqueños le adelantaron con el correo aéreo. Este avión es el Bolívar, o sea, se puede leer en la parte del frente donde dice Bolívar y dice Compañía Bogotana
aeronavegación, sí, de navegación aérea. Están las siglas ahí pintadas en la parte de adelante del avión. Era una compañía que ellos pretendían crear, pero nunca hemos encontrado papeles de la susodicha compañía. Bueno, aquí tengo en 1921, en enero 20 de 1921, la CCNA estaba ofreciendo en venta los campos de aviación que tenía en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla, en Cartagena, y estaba ofreciendo también los aviones que tenía a unos precios pues, que decía que eran los costos que había tenido el avión por los aviones. La inversión, vamos, en el Goliath fue de 246.284 pesos, oro de esa época. Era una inversión supremamente alta. O sea, recordemos que la Escacta empezó con 100.000 pesos. La CCNA tuvo una inversión casi de 700.000 pesos oro. Ellos están aquí con ello, pero ellos en la parte de los terrenos y de las cosas que habían adquirido recuperaron mucho de ese capital. Aquí les pongo también, vamos, en febrero de 1921 se inicia la actividad de la Escuela Militar de Aviación de Flandes con aviadores franceses, se hizo un campo de aviación en Flandes y con esto se iniciaron, pero también los aviones que trajeron para ese momento fueron aviones de pues, o sea, de muy baja calidad, aviones franceses de la guerra, y esos aviones sufrieron accidentes rápidamente. Y también esto llevó a que la escuela se cerrara solamente con un año de operación. A la vez que con la CCNA existía un personaje antioqueño de familia de Manizales, Francisco González. Esta gente parece que eran de los dueños de terrenos que estaban contiguos a lo que es, o sea, en las áreas donde está hoy el aeropuerto de La Herrera. Este personaje había traído un avión en 1920, que fue un Cuadrón G3, que bautizó con el nombre de Antioquia. Trajo un piloto francés que le estaba, Machaus, sí, Fernand Machaus, que le estaba enseñando a volar. El tipo llevó el avión a Medellín. Machados hizo algunos vuelos, pero Francisco, que le decían Pacho vuela pero no aterra, tomó el avión y trató de hacer un vuelo y no encontraba cómo aterrizar. El campo le quedaba cortico, al final lo salió estrellando y tuvo unas fracturas y mató a un muchacho que se atravesaron, porque también uno de los problemas que encontramos con estos primeros vuelos tanto en Escacta como en todas las compañías fue que la gente, como ven ustedes aquí, se atravesaba en el campo, corría hacia el avión y no se daba cuenta de los peligros que podía ocasionar esto. Bueno, aquí tenemos el avión Cauca, el A9, en la ciudad de Cartagena. Ahí está pues parqueado, no sé si alcanzan a ver bien ahí al lado izquierdo. Está esa era la parte donde estaba el hidropuerto pues en Cartagena. Este hidropuerto fue muy importante por las rutas que se crearon hacia el Pacífico. O sea, de Barranquilla había una conexión Barranquilla hacia Cartagena, pero de Cartagena se bajaba por toda la ruta del Pacífico hacia Turbo, después se bajaba por Sautatá, por toda la zona de Quibdó, hasta llegar a Buenaventura. Y después se prolongaron las rutas hasta el Ecuador. El puerto de Girardot fue muy importante. Aquí vemos una foto hermosa pues, de los aviones Junker parqueados en el lado de Girardot, y en la parte al lado opuesto del río se alcanza a ver por allá un barco, y la zona donde está la parte que se fue escalando para armar. O sea, ese era Flandes, a ese lado estaba el puerto de la fuerza de la aviación militar, de la aviación colombiana, y ahí creó también Escacta sus hangares. O sea, la idea era que ellos guardaban sus aviones en esa parte alta para evitar que una creciente del río se pudiera llevar los aviones. Tenemos también, estamos hablando más o menos de 1923, cuando ya habían llegado el Caldas, el Magdalena, estos aviones.
así como hablábamos antes, lo decía Jaime también, en 1924 se creó la Compañía Santanderiana de Aviación, COSADA, con capital de personajes, participaron santanderianos, y el que aquí vemos en el hangar se trajo un avión, un Dornier Comet, un avión que tuvieron muchas dificultades en principio por el tipo de motor que compraron. El motor no le daba suficiente capacidad a los aviones. Se habían comprado 2 aviones. Al final se había traído primero uno, pero viendo los problemas que tenían con él, se desistió del segundo avión. Se le hizo un cambio de motor, o sea, se adquirió otro motor para darle más potencia al avión. Y o sea, alguien me perdone que no ve la presentación de PowerPoint. Ustedes sí la están viendo, ¿no es cierto? ¿Aló? Se ve perfecto, Mauricio. Sí, Mauricio, Bueno, se ve muy bien. Listo, Muy bien. listo. Perfecto. Bueno, entonces, esta fue o sea, estos aviones fueron devueltos y se trajeron ya unos Junkers, o sea, se trajeron Junkers para la compañía de aviación de la COSADA, porque ellos tenían tenían puertos terrestres, necesitaban aviones con ruedas, pero también se trajeron aviones después con flotadores para hacer escala primero antes de llegar a Bucaramanga. Estos de COSADA llegaron hasta Bucaramanga. Bueno, entre 1923, a finales de 1923, la SCACTA compró unos aviones que eran unos aviones Fokker, ¿sí? Que eran aviones de muy baja, o sea, eran fundamentalmente aviones para correo y para solamente 2 pasajeros. Estos aviones eran de ruedas. La SCACTA contrató para ello a un italiano, Ghisardi, ¿sí? Contrató a Ghisardi para estos. Ghisardi era el que había llegado anteriormente en 1921 o 1922, o sea, a ver si estoy, no me acuerdo la fecha, Jaime, si me ayudas con esa fecha. El Ghisardi era el que había traído, había llevado de Barranquilla a Medellín el Goliat. Y también en 1921 era el que había llegado primero, había llegado con un avión, el avión El Telégrafo, desde Pasto a Cali, ganándose el premio que pretendían ganarse los antioqueños con el Antioquia, con el avión Antioquia. Pero entonces a Ghisardi lo contrató la SCACTA y pretendió hacer la Aliadca, que era la línea aérea del Cauca, con este tipo de aviones. Tenían 2 aviones, el otro lo estaba manejando el piloto colombiano Forero, pero resulta que en el primer viaje que hicieron en diciembre de 1923, aunque Forero en su libro dice que fue en diciembre de 1924, pero la prensa nos muestra que fue en 1923, cuando llegaron a Medellín, Forero estrelló uno de los aviones que quedó totalmente destruido. Así que esta línea se empezó con un solo avión. Se pretendía ir de Manizales a Cartago, sí, a Cali. Se hicieron pocos vuelos en esta línea, no tuvo mucha acogida. Eso fundamentalmente también, recordemos que en el año de 1924 fue el accidente en el que murió Cortizos y murieron todos estos personajes en el accidente que hubo en Barranquilla. Entonces, todas esas circunstancias dieron a que esta línea también no tuviera una vida muy corta. Vamos a saltarnos un poquitico aquí hacia los años 28, o sea, porque es importante. Aquí vemos, la llegada ya de los aviones. Este es un F-13 que llegaron a Buenaventura. O sea, Buenaventura fue supremamente importante como puerto, sobre todo por la forma como se fue desarrollando la aviación hacia el sur, hacia el Ecuador, hacia el Perú. El Perú rápidamente, con la entrada de la Pan American, le cerró las puertas a la SCACTA, pero el Ecuador siempre siguió con por un tiempo, o sea, no fue muy largo, pero vamos a encontrar en Buenaventura se hicieron
una de las mejores infraestructuras que ahorita la vamos a ver. En principio se trabajaron con carpas, así como se ve aquí. Yo tengo otra foto donde está la carpa y al lado ya hay edificios, pero aquí está pues muy visible las cosas. Otro de los puertos aéreos pues, fundamentales fue el puerto aéreo de Flandes, que estaba pues al frente de Girardot. Aquí ya se ve la construcción de los hangares y la rampa con la que jalaban los aviones para levantarlos el nivel para que no estuvieran expuestos a las condiciones del río. En la parte de arriba, las casas que se ven, era dado que el flujo en Girardot era muy importante para la aviación. O sea, detrás de todo esto estaban las pistas de la fuerza de la aviación militar, pero estas casas que están ahí arriba eran para los pilotos de SCACTA, porque estábamos, afuera estábamos volando desde Girardot hasta Barranquilla y también se estaba volando a Neiva, entonces había ese flujo y también había pues la cosa de que se estaban, en ese momento en 1929 entraron también este otro tipo de aviones que eran los MOD, que estaban haciendo también un avión inglés de muy poca capacidad, pero se utilizaba más que todo fundamentalmente para llevar el correo hacia Cali y llevar el correo hacia Bogotá, entonces, y Neiva, o sea, todas estas, Ibagué, todas estas zonas estaban recorridas por estos aviones. Aquí vemos pues un Junker F-13 en esta base aérea de este puerto aéreo de Flandes. En el 29 vamos a encontrar una serie de cosas importantes y es que nos dice, estos son aparte sacados de los balances de la SCACTA y nos dice pues la forma como estaba ocurriendo ese año de 1929 la línea Girardot-Neiva y nos dice que se había vencido el contrato de explotación de la línea que había firmado con el gobierno nacional. Y dice aquí que así como pues como ocurrió con la línea hacia Bucaramanga, el ferrocarril acabó con estas líneas porque la gente volaba, el costo de los pasajes por avión eran muy altos y por eso la gente prefirió utilizar los ferrocarriles y en este año nos encontramos con esta función de que la línea hacia Neiva fue suspendida. También la línea Ibagué-Cali también fue suspendida, dice aquí por los inconvenientes meteorológicos, o sea, por el tipo de vuelo. O sea, en los mapas de rutas de SCACTA nos encontramos que hubo un momento en que existía esa línea en las líneas de Ibagué y de Ibagué a Cali, pero después la tuvieron que suspender porque los aviones no daban el techo para estos vuelos y presentaban, como aquí dice, del avión Garza, pero el Garza se accidentó fue en Cali, o sea, en un vuelo en Cali, pero todas estas circunstancias de la difícil que era pasar la cordillera central llevó a que esa ruta se cancelara también. O sea, entonces vemos que en el 29 también dice aquí, vemos que la ruta Buenaventura-Panamá-Cristóbal también fue cancelada porque no era el flujo de pasajeros era muy poco. La línea Tumaco-Guayaquil fue suspendida también temporalmente en diciembre de 1930. Aquí nos dice que la línea trasandina, la línea Girardot-Bogotá, establecida desde 1929 con aviones de Havilland de MOD, acondicionados para el transporte de correo exclusivamente, se habían reemplazado por Junkers, ¿sí? Nos hicieron, entonces, que nos hicieron para el establecimiento de un servicio de pasajeros entre Girardot y Bogotá, el cual está ya funcionando. También se crearon una serie de campos de emergencia. La dificultad que tenían ellos fundamentalmente en todas estas épocas, por la capacidad de los aviones, tenían que hacer fuera de los puertos principales, para los aviones de tierra tenían que hacer una serie de puertos de emergencia en distintos puntos. Hay una carta de Chavarría en 1920 que él le cuenta
al papá de que estaba evaluando la línea desde Puerto Berrío a Medellín, pero tiene dificultad en encontrar los puntos de soporte, pues, de emergencia para ubicar, para poder hacer un vuelo directo hacia Medellín. Entonces, esto llevó todas estas dificultades y también las dificultades económicas que se vivían ese año en el mundo llevaron a que la SCACTA se uniera con la Pan American. También se cerró la compañía Santandereana de Aviación, que quedó en liquidación en ese año, ¿sí? Aquí tenemos en el año 29 la base aérea de Buenaventura, ¿sí? El otro hangar, aquí ya vemos que se levantó un hangar, pues, de metálico. También, o sea, en esa época estamos hablando del 29, del 30, o sea, estos aviones en Buenaventura, voy a mostrarles aquí una imagen muy buena de, bueno, no, ahorita les muestro de Buenaventura, o sea, esta es la base de Buenaventura, esta base creció muchísimo, pero en cierto momento la SCACTA vendió esto al gobierno nacional y construyó un atracadero lindante a esta estación, a esta base aérea. Vamos al año 1932, que vemos ya la llegada de los Sikorsky, los anfibios Sikorsky. Estos anfibios, la Pan American, ya se había hecho un negocio entre la SCACTA y la Pan American, y con estos anfibios, la Pan American también hizo negocios creó la UNCA con Gonzalo Mejía. Gonzalo Mejía era empleado de SCACTA, era su representante en Nueva York, y en esa época hizo, pues, los negocios con la UNCA. Todos estos negocios, todo esto, por más que se plantee como empresas aparte, parece que estaban muy ligados, porque la SCACTA hace una serie de contratos con la UNCA para el transporte del correo, o sea, le cede esas rutas a la UNCA, o sea, la UNCA, cuando hizo un negocio con la Pan American, descartó los viajes hacia Cristóbal, hacia Panamá, y entonces esos viajes de correo los contactaron con la UNCA, que transportaba el correo hacia Cristóbal y esas zonas. En la foto de la mano derecha vemos el aeródromo de Medellín. Ahí vemos dos hangares casi idénticos, y eran los hangares de la UNCA, y a la izquierda y a la derecha el hangar de la SCACTA. Entonces, todo esto estaba ligado, o sea, y después, más hacia la izquierda, se creó en 1932 también se creó el hangar de la SACO, ¿sí? Entonces, estos son los aviones Sikorsky. Aquí en este caso está el Von Kron, pero estos anfibios empezaron a llegar a la SCACTA a partir de 1932. Tenemos el caso del Ernesto Cortizos, que haciendo un vuelo exploratorio entre la ruta, o sea, se estaba explorando la ruta entre Puerto Berrío y Medellín, y en uno de esos vuelos este avión se accidentó en esa zona. Sí, o sea, el Cortizo se perdió en esa zona. También en esa época del 32 también se perdió también el Fokker ese que había, el Fokker Bogotá, el Fokker Medellín. Estos aviones fueron reemplazados, el Medellín con el Bogotá y el Cortizos con otro anfibio que sería bautizado como Olaya Herrera. Estos aviones fueron muy importantes, o sea, porque estos aviones aterrizaban, o sea, podían aterrizar tanto en tierra como en el agua, ¿sí? Entonces lo llamaban los patos voladores, porque volaban, pues, o sea, se comportaban tanto en tierra como en el agua, ¿sí? Fueron importantes para la conquista, pues, de las rutas hacia el Pacífico. Todos estos aviones en principio fueron también los que operaron toda esa ruta del Pacífico. Hacían la ruta también de Barranquilla a Medellín, hacían escala en San Marcos,
Y vamos, en uno de estos Sikorsky fue que en 1934 llegó Gardel a Medellín en uno de estos aviones Sikorsky. Hay unos, esta fotografía es muy bonita porque es del libro de, ahorita se me fue, creo que Jaime, el que hizo este libro sobre el que creó, o sea, él nos publicó y nos puso, al Colombo alemán regaló uno de estos libros donde están todas las cartas, los manuales de vuelo por el río Magdalena. Estos manuales se crearon básicamente para el año 32, cuando empezaron a llegar toda esa cantidad de pilotos alemanes que estarían en el conflicto con el Perú. Entonces se crearon estas cosas para mostrarle a los pilotos nuevos cómo deberían de tener precaución para las llegadas en los distintos puntos a lo largo del río Magdalena. En el 33 o sea, el 23 de julio del 33 se entregaba formalmente las obras del aeropuerto de Palanquero, construido bajo la dirección de la SCACTA. Esto fue fundamental. Aquí vemos todos los aviones, pues los aviones de la fuerza de la aviación militar. Aquí vemos uno de los edificios en construcción. El puerto es bastante grande. Esto lo construyó en principio la SCACTA, pero después lo negoció con el gobierno colombiano. Aquí vemos las características de este Palanquero. Esto era en el puerto de Salgar, ¿sí? Fue un puerto muy importante durante el conflicto con el Perú. También dentro de los aviones que fueron llegando hacia 1934 empezaron a llegar los Ford Trimotor. Los Ford Trimotor fueron tanto de ruedas como de pontones, o sea, de flotadores, y fueron muy importantes porque ya la capacidad de vuelo permitió abrir las rutas ya más complejas de Medellín a Bogotá. También estos aviones ya llegaban a Barranquilla, pero a través de San Marcos, y llegaban a Cali. O sea, se abrieron las rutas y se abrieron los puertos aéreos aquí, pero algunos aviones se dejaron en principio con flotadores, aunque hasta el 38 encontramos, o sea, hasta el 40, hay unos aviones de estos con flotadores marcados con Avianca, ¿sí? Entonces, estos aviones duraron mucho tiempo. Aquí vemos cómo eran las líneas aéreas en el año 35. Si miran aquí donde dice Bogotá en la parte de abajo y Cali, de Bogotá a Cali no se transmitaba directamente, o sea, ni siquiera a Girardot, había que ir a través de Palanquero y de Palanquero a Girardot, y para ir a Bogotá se iba por Medellín y por Medellín a Cali. O sea, por eso muchas de las conjeturas que se hicieron de que el avión de Gardel se había tenido que desviar de ruta porque Gardel había llegado tarde al aeropuerto. Esas son puras invenciones de la gente. O sea, el avión hacía la ruta normal Bogotá-Medellín, Medellín-Cali. Se ven también las rutas de Barranquilla. Miremos que la ciudad más importante era Barranquilla porque ella era la conexión con todas las rutas, o sea, también tenía conexión con el canal de Panamá, con los aviones de Panamérica llegaban a Barranquilla y llegaban también del norte, pues llegaban a través del canal o llegaban también del norte. Y Panamá, miremos que Buenaventura es muy importante porque era una escala para los aviones que venían de Panamá hacia el sur. O sea, miremos, o sea, tenemos que pensar siempre en la capacidad de los aviones. A medida que la capacidad de los aviones fue creciendo, que se fueron sustituyendo ya las rutas que había en ese momento, porque ya no hubo necesidad pues, de hacer paradas de Panamá a Buenaventura, ya se hacían en escalas más grandes. En el 36 llegaron los Boeing 247, que eran ya aviones con cabina presurizada, aviones de mayor capacidad de pasajeros. Estos aviones ya permitieron rutas más directas entre las ciudades como de Bogotá a Barranquilla. Entonces le dieron otra estructura a la SCACTA. Todo esto llevó a que se fueran entonces creando, se le fuera dando más auge
a los puertos aéreos y se fueran despreciando ya los hidropuertos. Aquí tenemos aeropuertos como el de Medellín, ¿sí? Estos aeropuertos, aquí está pues vemos en el lado izquierdo las oficinas o sea, el hangar de SCACTA y el hangar de la UNCA a la izquierda, ¿sí? Me dice Jaime que los 247 no eran presurizados. Sí, yo creo que sí, es correcto, Jaime. Gracias. Aquí tenemos fotografías del puerto aéreo de San Marcos en Sucre. En esta fotografía vemos un Sikorsky, vemos un Ford Trimotor. A la derecha, en los Ford Trimotor las maletas se cargaban en las alas, como se está viendo ahí en este momento que están cargando las maletas. O sea, el vuelo desde Barranquilla en este tipo de aviones, o sea, tanto en el Sikorsky como en el Ford Trimotor, hacían a escala en San Marcos. Este es ya el aeródromo de Cartagena en 1936. Vamos pues viendo que va creciendo la infraestructura aeroportuaria de la SCACTA. Vemos aquí la de Buenaventura. Ya miren, o sea, aquí en la izquierda está entrando uno de los Junker F-13, el Darien, que era el que... ¿Aló? Mauricio, ese aeródromo de Cartagena era donde Manzanillo. Sí. Este no, ya no estaban pues en esta zona, sí, este es en Manzanillo, sí. Sí. Gracias, Carlos. Aquí vemos, o sea, si alcanzan a ver en la foto de izquierda, se alcanza a ver la partecita de abajo de la mano de la foto que está en la mano derecha, donde llegaban los aviones, los hidroaviones, sí. Los hidroaviones los subían a esta rampa, por esta rampa, y tenían ahí los hangares. Ya miremos, la construcción de hangares era bastante compleja, sí, bastante amplia. Ya o sea, todas estas, ya esto pertenecía al gobierno. O sea, desde el año 32 se había tomado Buenaventura como un punto fundamental para la defensa de la costa pacífica colombiana. Aquí tenemos las rutas, como en 1938, como eran las rutas. Ya las rutas eran, miremos Bogotá, ya se volaba de Bogotá a Cali directo por la capacidad de los aviones, ¿sí? O sea, Jaime me dice que toda esta infraestructura pues, de Buenaventura existe todavía, ¿sí? Sí, es la que tiene la Armada. Sí. La Infantería Marina. Sí, toda esa infraestructura sirve. Entonces, miremos, si vamos comparando las rutas, cómo iban modificándose de acuerdo con la capacidad de vuelo, miremos que ya hay ruta directa de Bogotá a Barranquilla, porque con este tipo de aviones, los Boeing 247, se podía hacer vuelo directo desde Bogotá hasta Barranquilla. Se podía hacer ya se podía pasar la cordillera central y de Bogotá a Cali. ¿Sí? Espérate, yo veo aquí una cosa. Perdón. A ver, sí, aquí están también las pistas de series, ¿sí? Así está Villavicencio, Orocue, ¿sí? Willy, o sea, yo creo haber visto aviones de estos Boeing 247 en estas zonas, ¿o no? Yo creo que hay una foto de tu papá en uno de esos aviones allá en esa zona, ¿sí o no? ¿Pero? Sí, correcto, Mauricio. Hay que tener en cuenta lo que dice el morro, era el primer nombre que tuvo Yopal. Entonces, ok. El morro es I. Pues aquí una paréntesis, la transición de los nombres que se le dieron en Colombia se inició con los hidropuertos, después vinieron los campos de aterrizaje, después vinieron los aeródromos, que eso fue el nombre que tomó en el 56 la ECA, que es la empresa colombiana de aeródromos que tomó posesión de los aeródromos de Colombia, y finalmente se utilizó la palabra aeropuerto. Esa fue la transición de los nombres que tuvieron a lo largo de los años todos los campos. Pero hay
hay una referencia, Willy, es de que en el de Veranillo vemos que dice un letrero aeropuerto de Veranillo, ¿sí? Y es una foto del año 36, 38, ¿sí? Enseguida la vemos esa fotografía. Aquí tenemos otros, pero este mapa de rutas es muy interesante, o sea, también están las líneas de Barranquilla a Maracaibo, ¿sí? Que las hacían era a ver, esta Barranquilla dice conexión con la de Pan American, sí, se hacía con Pan American, había directo desde Barranquilla a Santa Marta, Turbo era muy importante en el tránsito todavía, sí, Turbo fue muy importante por muchos años también, pero ya hoy en día yo creo que, o sea, esas pistas las han dejado acabar. Pero las pistas de los llanos sí han sido fundamentales para el desarrollo de los llanos, ¿sí? Hay que recalcar ahí, Mauricio, perdón, que la mayoría de los campos de aterrizaje de los llanos se hicieron para la sección científica en la aerosismografía que le estaban haciendo a la Shell. Sí, sí, sí. Por eso fue no tanto para pasajeros, sino para los aviones que hacían la aerosismografía de la Shell. Sí, porque yo tengo fotografías de mi papá trabajando en esas, pero o sea, el nombre no lo veo aquí porque eran en esa zona más abajo o sea, no Villavicencio, sí, en Villavicencio y en otras zonas, trabajando en esos aeropuertos de esa zona también. Cerca Bueno. de Villavicencio había una base que era Candilejas. Pero había otro nombre que ahorita no recuerdo. Y Chafurray. Candilejas y Chafurray. Ya, sí, y era más o menos cerca de Villavicencio. Ok, gracias, Willy. Bueno, aquí tenemos el aeródromo de Cali. Digamos que la infraestructura era muy similar a las que se habían hecho, o sea, de los hangares o de los edificios, era muy similar a la que tenían los aeropuertos de Medellín, sí. El aeropuerto de Cali, vamos aquí, mire que dice SCACTA Aeropuerto, sí. Ahí está la palabra aeropuerto. A mí siempre me ha desprestado ese nombre de aeropuerto porque siempre escucho hablar, como dices tú, de puertos aéreos y de otros nombres. Pero miremos aquí en esta ya la zona central donde estaba, que tal vez en una foto que vimos anteriormente se veían un lago central donde había una compañía de maderas. Ya todo eso se había tapado. Se ve al lado derecho hacia arriba la compañía naviera. ¿Esa era cuál, Carlos? Era la H. Lindemeyer. Esa era la Lindemeyer. Sí. Pero mira, un montón de barcos que se ven en esa fotografía. Ahí quedaban los astilleros. Sí, y miremos que en esta fotografía hay dos grandes aviones de Pan American parqueados en este momento. Hay un Ford Trimotor que se ven perfectamente pues en esta fotografía, ¿sí? Aquí esta foto es muy bonita porque se presenta, o sea, aquí en la parte inferior derecha se ve el puerto el puerto aéreo de Buenaventura, ¿sí? Ahí se ve y al otro lado se ve la ciudad de Buenaventura y se ve toda esa parte que se ve en la parte de arriba, que se ve como sin viviendas, todo eso se rellenó, o sea, todo eso lo diseñó y lo construyó SCACTA, o sea, eso se hizo para el puerto y se hizo un gran puerto con la colaboración de SCACTA, se desarrolló toda esa área de Buenaventura en lo que son los puertos. Una de las Mauricio, cosas que... Dime. Sí, tienes toda la razón y me parece muy bueno esa que acabas de contar. Esa zona que rellenaron luego se convirtió en la zona franca. Sí. Y el terminal petrolero que le llamaban en esa época, que tenía un brazo que salía hacia el mar, donde había un solo puerto de atraque para petroleros, y el terminal de la ESO, donde estaban los tanques que todavía existen, todavía eso existe. La zona franca ya desapareció y ahí hay un batallón de infantería de marina fluvial. Y en lo que era el antiguo hidropuerto de Escalta está la base de los guardacostas. Y más adelante, donde también hubo obras que hizo Escalta, pero eso sí desapareció por completo,
está el puerto de Agua Dulce, que es el nuevo terminal de container que hicieron ahí. Bueno, muchas gracias por la aclaración ahí. Hay un detalle importante en esta fotografía y es que se ve, vamos, en la parte superior, al lado izquierdo, se ve la gran cantidad de barcos y de, pues, o sea, digamos que de embarcaciones que hay en ese puerto. Y Skakta decía de que, mismo aquí lo dice que teniendo poco fondo, las inmediaciones del puerto aéreo está siempre libre de embarcaciones grandes, lo cual garantiza la seguridad de los aviones en cualquier momento. O sea, es importante este factor. O sea, fue un puerto muy importante, Buenaventura, ¿sí? Aquí está el aeródromo de Soledad. El Soledad se empezó desde 1935. Aquí está, esta es una fotografía más o menos de 1938, porque miremos que aparece uno de los Boeing 247D, ¿sí? Esa instalación hoy en día también es de la aviación naval, ¿no? Sí, y existe así como está ahí. Está un poquito más moderno, pero es básicamente la misma. Es la misma instalación. Fueron los talleres de Avianca y hoy en día son las instalaciones del Grupo Aeronaval del Caribe. O sea, yo en los documentos de la Pan American encuentro que hubo un negocio de este aeropuerto con la Pan American, ¿sí? O sea, esto lo negoció en principio la Pan American, los terrenos y las cosas, ¿sí? Porque es que encuentro también documentos en el año 1929 donde Pan American está tratando de comprarle a la CCNA, a lo que sí, pues, a los de Chavarría y a los que tenían todavía esos terrenos, comprarle los terrenos en una parte que dice donde tenía antes la CCNA el puerto aéreo, y habla de que eran de un señor, primero de un señor Olano, sí, Olarte, sí. Pero no los compró la Pan American porque eran muy cortos, entonces se decidió por este terreno en Soledad. Este es el aeródromo de techo que fue maravilloso, pues, miren la infraestructura que tenía este aeropuerto, pues, en los años 38. Fue un aeropuerto, pues, con una gran capacidad, ¿sí? Las edificaciones muy modernas, se ven las torres de control, se ven lo que decía Jaime de la importancia que fue. ¿Desde qué año, Jaime, los equipos de comunicación? Bueno, como desde el 32, que lo fabricaba la misma Skakta, ¿no es cierto? En el año 34. 34. Pero sí, o antes, porque yo veo cuando se hicieron en el 33, cuando la guerra con el Perú, veo que ya se estaban hablando de eso y esos equipos los ensamblaban en Skakta, ¿sí? Bueno, después ya la llegada de los aviones, los Douglas DC-3, ¿sí? Este Douglas DC-3 tiene la característica de que tiene el logotipo de Avianca y tiene el logo de la Skakta todavía, ¿sí? Esto ya fue los últimos aviones que llegaron mientras existió la Skakta. Ya después, ya nos invadieron los gringos aquí con su Stratoliner en 1940 y nos dieron el golpe de estado. Esto fue en techo, ¿sí? Bueno, yo creo que con esto básicamente cumplimos con lo que pensábamos hacer, ¿sí? Ok. Mauricio, muchas gracias. Listo. Yo quisiera ahora saber si en la audiencia hay preguntas para nuestros expositores. Por favor, el micrófono es tuyo. El aeropuerto Alfonso Gómez, que fue el primero que yo recuerde de mi infancia, en los 60, fue creado a raíz de en pasos previos por Skakta o por cuáles, o solo por los Posada. ¿Cuál? De Pereira. Alfonso Gómez de Bucaramanga. Bucaramanga. El aeropuerto, el primero que tuvo Bucaramanga Grande. ¿Fue creado por las mismas personas que crearon el primer aeropuerto en Santander? No, ese aeropuerto fue construido por la empresa colombiana de aeródromos, la ECA, en los años 50, y hizo parte de los que posteriormente pasaron a la Aeronáutica Civil de Colombia, pero eran los aeropuertos de la ECA. Ok, gracias.
Ahora, Jaime, el aeropuerto de la Lanza, ¿alguna vez pasó a manos de la ECA? No, señor. Los aeropuertos de Lanza fueron adquiridos por Avianca cuando hubo la fusión de las dos empresas en el año 1954. Algunos pasaron directamente a Avianca, como el aeropuerto de Crespo, que era de Lanza, y Avianca pasó la operación de Manzanillo a Crespo, que era de Lanza en ese momento, y los otros aeropuertos sí los fueron cerrando poco a poco a medida que la operación, por ejemplo, del aeropuerto de Santa Cecilia en Bogotá, se cerró para enviar los aviones de Lanza a Techo, y ya después llegó la fusión de las dos empresas y se cerró el aeropuerto de Santa Cecilia. Lo mismo pasó con los otros aeropuertos en Cali. En Cali hubo un momento en que había 3 aeropuertos funcionando simultáneamente. Estaba el Guavito, que era de la aviación militar, estaba Cali Puerto, que había sido construido por la Panagra y donde operaba Avianca, estaba el aeropuerto de Limonar, que fue construido por la empresa Viarco, y había otra pista privada donde operaba el Aeroclub del Pacífico. En Cali, pues obviamente el Guavito se convirtió en lo que conocemos hoy como la base aérea Marco Fidel Suárez, y el aeropuerto de Cali Puerto hoy en día es el centro Cabaza, y posteriormente se construyó el aeropuerto Bonilla Aragón en territorio que había comprado el general Rojas en su época para un aeropuerto internacional para la ciudad de Cali. Bueno, Carlos, qué pena. Perdón la interrupción, Carlos. En el caso de Barranquilla, el aeropuerto de Lanza con la ECA, que fue durante el gobierno de Rojas Pinilla, como no se necesitaba otro aeropuerto, fue cuando él lo utilizó para hacer las casas de interés social, estas de madera traída de Finlandia, que todavía hay casas de ahí. Entonces, por eso es que no lo cogió Escata, sino directamente el gobierno para estas casas. Hoy en día el barrio Simón Bolívar. Correcto. Había otra pregunta, creo que era... Buenas, yo, ¿cómo están? Daniela Romero. Yo, Jaime, te quería hacer esa pregunta. ¿Cómo fue esa fusión entre la entrega de estos aeropuertos a la misma Avianca? Porque, pues, obviamente todo esto fue una adquisición que se hizo comercial y económica, pero ¿cómo se hizo también esa parte práctica? En el sentido de los aviones, en el sentido del montaje y las infraestructuras, que es lo que estamos viendo hoy. Bueno, como tú viste, la mayoría de los aeropuertos fueron construidos por Escata, fuera de Medellín, Calipuerto y Pereira, que fueron construidos por la ciudad, digamos. Sí. Escata, después los aeropuertos pasaron inmediatamente a Avianca. Avianca siguió construyendo sus aeropuertos propios, mientras que paralelamente Lanza también construyó algunos aeropuertos, como vimos en diferentes ciudades, teniendo en cuenta que Avianca no dejaba a ninguna aerolínea que fuera su competencia entrar a sus aeropuertos propios. Y por eso tenemos en varias ciudades del país donde había duplicidad de infraestructura. En el mismo Bogotá teníamos el aeropuerto de Techo, y en las afueras está el aeropuerto de Madrid, que hoy es de la Fuerza Aérea, donde operaban las aerolíneas TACA de Colombia, Lanza, Viarco, todas las demás que no podían entrar a Techo porque Avianca no les autorizaba. En el año 54, cuando entró el gobierno militar del general Rojas, él pensó acertadamente que el gobierno debería ser el proveedor de servicios aeroportuarios en el país. Por lo tanto, toda la infraestructura, no solamente los aeropuertos, sino las radioayudas, deberían ser manejadas por el Estado como proveedor de servicio y también para mantener la soberanía del espacio aéreo en el país. Hubo una negociación entre el gobierno militar y Avianca, y estos aeropuertos fueron comprados por una suma, no recuerdo en ese momento cuándo era, pero la gran mayoría de los aeropuertos que eran de Avianca pasaron inmediatamente a la empresa colombiana de aeródromos, y a su vez la empresa colombiana de aeródromos compró el resto de aeropuertos que eran municipales. Algunos
aún hoy en día siguen siendo aeropuertos municipales, como es el caso de Pereira, como es el caso de San José del Guaviare, como es el caso de, bueno, el Olaya Herrera es una entidad mixta, porque es parte de la ciudad de Medellín, pero también es parte hoy en día de la concesión, pero esa negociación se hizo en el año 54, cuando se creó la empresa colombiana de aeródromos. Esa empresa se convirtió en 1960 en el Fondo Aeronáutico Nacional, adscrito al Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil, y después, cuando hubo la reestructuración, la DGAC, la Dirección General de Aeronáutica Civil, se convirtió en lo que se llama hoy en día Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, que son los dueños de todos los terrenos aeroportuarios que hay en el país. Si mal no estoy, en este momento son 74 aeropuertos, de los cuales, como ustedes saben, están manejados por concesiones en diferentes ciudades, grupos aeroportuarios, pero El Dorado y Barranquilla son, digamos, concesiones únicas, y los otros son grupos aeroportuarios que manejan los aeropuertos a favor del Estado, puesto que siguen siendo propiedad de la Aeronáutica Civil. Mario García, tienes la mano arriba, puede hacer uso del micrófono. Muchas gracias. Primero, felicitarlos por la excelente y admirable presentación de historia que hoy en día nos hace tanta falta. Veía esta semana al presidente de la Academia Colombiana de Historia, Rodolfo Segovia Salas, comunicándonos que iba a abrir nuevamente en los colegios la cátedra de historia, que la habían prohibido hace 20 años. Eso me parece importantísimo, y estas conferencias como la de hoy, vale la pena que ustedes, que son del Caribe, se comuniquen con el doctor Rodolfo y les cuenten para hacer un libro con toda esta historia tan interesante de la vida de Colombia en su aviación. Tuve la grata satisfacción de ver el aeropuerto de Soledad, donde cuando yo era mecánico de aviación en Avianca, trabajábamos en ese aeropuerto y al frente pasábamos a los kiosquitos a comernos el Boca Chico y la mojarrita. Después fue, lógicamente, el aeropuerto Ernesto Cortizos, que en una ocasión anterior les alcancé a contar un poquito de la inauguración de ese aeropuerto. Y hablando de infraestructura, tuve la oportunidad de trabajar muy como subalterno, pero colaborador de Ramiro Ramírez, cuando se iba a inaugurar el puente aéreo en el año 81, el 5 de diciembre, era el cumpleaños de Avianca. Entonces ahí estuvimos corriendo para que estuviera todo listo ese día, y Ramiro presionando, como ustedes, algunos de ellos que lo conocieron, saben cómo era su modalidad de dirigir. De todas maneras, pues estoy muy contento de haber podido estar atendiendo esta presentación. Agradezco mucho a Elkin y al doctor Jaime y a Mauricio por haberme invitado, y quería pues felicitarlos y darles las gracias y que me sigan invitando. Muchas gracias. Muchas gracias, así será. Eduardo Patiño, tienes la mano arriba ya desde hace rato. Buenas noches. En primer lugar, pues felicitar al expositor, cuyo nombre se me olvida. Qué pena. Muy interesante la exposición. Soy historiador de la Universidad Javeriana de Bogotá, y bueno, yo los felicito porque están haciendo un trabajo histórico muy riguroso. Están utilizando unas primeras fuentes, como llamamos los historiadores, las cuales son muy significativas. Y esto contribuye mucho no solamente a reinterpretar, sino a reevaluar la historia del país y también la historia de la aviación en Colombia. Sí, mi pregunta era la siguiente, respecto a la construcción de los aeródromos. Todo parece indicar que fue SCATA, como dijo aquí Jaime, fue la aerolínea que mayormente construyó los aeródromos del país.
Pero mi pregunta es si de pronto otras aerolíneas fuera de SCATA lograron construir más aeródromos, y si esos aeródromos eran exclusivamente para sus propios aviones o podían compartir con otras aerolíneas, por ejemplo, que puedan compartirlas con otras aerolíneas para la llegada de aviones. Sí, Eduardo, como te comenté anteriormente, cuando la Lanza empezó operaciones en el año 45, tuvo que construir sus propios aeropuertos. Al principio se empezaron a operar lejos de la influencia de Avianca, empezaron a volar desde Barranquilla, donde tuvieron que construir su propio aeropuerto, pero también ellos construyeron los aeropuertos de Uribia, Valledupar, Riohacha, y eran 4 o 5 aeropuertos de la costa atlántica que ellos mismos los construyeron para sus propios aviones. Posteriormente, cuando ampliaron operaciones a Bogotá, tuvieron que abrir su propio aeropuerto en Bogotá, que sí lo compartieron con otras aerolíneas, y el aeropuerto de Cali también era compartido con Viarco. El aeropuerto Limonar lo compartían con otras aerolíneas, cosa que no hacía Avianca. Y en el caso de Barranquilla, inclusive en el aeropuerto de Lanza, operaba también el Aeroclub del Atlántico, donde también muchos de los pilotos de esa época se formaron y tenían sus aeronaves. De resto, hubo aeropuertos que también fueron pues compartidos con la Fuerza Aérea, como fue el aeropuerto de Apiay, que fue construido originalmente por SCATA, después pasó a Avianca y después pasó a la Fuerza Aérea cuando se abrió el aeropuerto Vanguardia para la operación, digamos, comercial. Y otros aeropuertos de aerolíneas privadas, tal vez en los últimos años había un aeropuerto en Amalfi que era de propiedad de ACES, que eran aeropuertos públicos, pero pues solamente esa aerolínea operaba allá, y solamente cuando los aeropuertos pasaron a ser de propiedad del Estado, fueron abiertos para que todo el mundo pudiera operar en ellos. Cuando la SCATA se hizo al aeropuerto de Techo, todas las aerolíneas se vinieron para Techo y cerraron el aeropuerto de Madrid, que fue entregado a la Fuerza Aérea para mantenimiento, y cerraron el aeropuerto de Santa Cecilia y quedó el aeropuerto de Techo como operador único para todas las aerolíneas, teniendo en cuenta que, como pensaba el general Rojas, el servicio de transporte aéreo era un servicio esencial y debía ser manejado por el Estado, y los aeropuertos debían ser de servicio público para todo el mundo, no solamente para una empresa en particular. Y así esa política se llevó a cabo en el resto de los aeropuertos del país, donde todas las aerolíneas podían operar en todos los aeropuertos. Lo que pasa es que, Jaime, yo creo que hubo una falta del gobierno colombiano en tomar esa rienda de hacer los aeropuertos. O sea, desde muchos años, o sea, desde años antes, o sea, ahí estamos hablando de que Peter von Bauer, que era el director de, pues, o sea, el socio mayoritario de SCATA, él participó mucho en todas esas reuniones internacionales de hacer pues una aviación global, ¿sí? Sí. Y se le hicieron propuestas al gobierno colombiano de que tomara posesión de todos los aeropuertos, ¿sí? O sea, solamente ciudades como Medellín, el aeropuerto de Medellín desde que inició era de la ciudad, ¿sí? O sea, pocas ciudades tomaron esas iniciativas, pero la iniciativa era que de que el gobierno participara en eso, porque es que eso le liberaba a las compañías aéreas de una gran carga muy onerosa, porque es que el aeropuerto es servicio público, ¿sí? Exacto. Efectivamente, como dice Mauricio, existe el documento en donde Peter von Bauer le presenta al gobierno de Olaya Herrera, cuando llegó a la presidencia, un documento donde dice: así debe ser la aviación en Colombia a partir de su presidencia. Primero que todo, necesitamos aeropuertos para recibir aviones de ruedas, necesitamos rutas para unir las ciudades de tal forma, de tal forma, de tal forma. Es un documento donde dice exactamente una radiografía de lo que sería la aviación en Colombia. Pero solamente hasta el año 54 el gobierno entendió la importancia de asumir la administración y la construcción de nuevos aeropuertos,
y efectivamente fue en el gobierno del general Rojas que se construyeron los aeropuertos en las ciudades capitales donde no existían aeropuertos todavía. El caso de los aeropuertos tan importantes como Barrancabermeja, como Paipa, como Tunja, como Leticia y San Andrés, que fueron los aeropuertos que fueron estrella durante el gobierno militar. Para San Andrés era una población de 5.000 personas, totalmente olvidada, y el general Rojas se dio cuenta del potencial que tenía la isla y construyó una pista para que pudieran llegar los aviones y llegar al turismo. De igual forma construyó el aeropuerto de Leticia, que hasta entonces solamente era unido con el centro del país por hidroaviones que pudieran llegar al Amazonas, y la historia del aeropuerto de Leticia es muy interesante porque se hizo con ladrillos cocidos en el sitio, porque no había forma de llevar ni concreto ni pavimento. Entonces el aeropuerto se hizo con ladrillos, la pista, en la época del general Rojas también, que fue una obra titánica. Todo esto está documentado y lo tenemos publicado en diferentes sitios, pero el gobierno del general Rojas realmente fue el que impulsó la construcción de aeropuertos después de muchísimos años. Fanny, tienes la mano arriba, puedes hacer uso del micrófono. Parte de lo que iba a preguntar ya se lo respondieron al señor Eduardo Patiño, pero voy a terminar la pregunta. La segunda parte de lo que iba a plantear. ¿Por qué si toda la aviación inició en Barranquilla, se le dio mucha más preferencia a desarrollar los aeropuertos hacia el interior del país y no a lo largo del Caribe? No te entendí la pregunta, Fanny. ¿Por qué Barranquilla? Pregunta Fanny que por qué, siendo que la aviación empezó en Barranquilla, se le dio más énfasis al desarrollo de aeropuertos en el interior del país y no en el Caribe, es decir, en la región Caribe. Pero es que yo creo que pues, o sea, me disculpa la forma de contestar, pero de todas maneras, Barranquilla fue lo máximo en muchísimos años. O sea, Barranquilla fue la conexión con la Pan American para llegar todos los vuelos del exterior. O sea, Barranquilla fue un punto clave, ¿sí? De Barranquilla, y si miramos el mapa que presentamos en algún momento, todas las rutas, los principales centros de conexión eran Barranquilla y eran Bogotá, ¿sí? Como es de suponer la capital. Pero Barranquilla tuvo un auge impresionante. Lo que pasa es que Barranquilla, cuando empezó la escaca en los primeros años, se enfocó también hacia ir hacia Panamá, hacia ir hacia Venezuela, a abrirse hacia otros lugares, pero cuando se negoció en 1930 con la Pan American, hubo una serie de restricciones como parte del negocio. Y esa puede ser la razón, pero Barranquilla siempre ha sido muy importante. Y también el hecho de, después de la Segunda Guerra, que hubo la entrada de aviones de mayor capacidad y de mayor rango, que ya puedan volar directamente desde Bogotá a Panamá y de Bogotá a Miami, y pues ya Barranquilla empezaba a perder un poco la preponderancia de la aviación. Lo mismo que hacia el sur, pues ya el aeropuerto de techo cogió mucha más relevancia, con vuelos a Panamá, a Estados Unidos, al Ecuador, al Perú. Ya obviamente con la construcción y entrada en servicio del aeropuerto Dorado en el año 59, pues ya Barranquilla quedó en segundo lugar y todos los aviones empezaron a operar al Dorado, teniendo en cuenta que ya en el año 61 empezaron a operar los aviones, como llamaban en esa época, de propulsión a chorro, o sea, los aviones jet, que llegaban directamente ya desde Caracas y desde San Juan a Bogotá, y no había necesidad de entrar por Barranquilla. Sí. Pues, afortunadamente en ese momento ya se perdió la preponderancia de Barranquilla y pasó la importancia al aeropuerto de El Dorado en Bogotá. Fernando Torres. Hay que recalcar, perdón Carlos, hay que recalcar para Fanny, el progreso en las ciudades fue más en el interior que en la costa. Medellín, Vescali, todo esto, y por eso la infraestructura aeroportuaria fue mayor en el interior que en la costa. La vocación mediterránea de este país, indudablemente.
Ahora sí, Fernando Torres, por favor, puedes hacer uso de la palabra. Muchas gracias, buenas noches. Agradecerles de verdad ilustrarnos de esa manera tan amplia, tan bien investigada todo este tema apasionante. Yo quería hacer referencia que en esta zona del Huila, pues no obstante, nuestros aeropuertos no tuvieron mucho que ver que las empresas como Escata tuvieran injerencia en su construcción. Sí hubo, digamos, como un auge en la construcción de aeropuertos en muchas poblaciones, digamos, fronterizas a raíz de la guerra con el Perú. Uno de esos aeropuertos, pues, es el antiguo aeropuerto de La Manguita, que hoy es el aeropuerto Benito. Está el aeropuerto de La Jagua y otros que se crearon en todos los pueblitos, pues, donde más o menos había condiciones. Entonces, pues, otro capítulo más de los aeropuertos originados por la guerra. Muchísimas gracias. Eso es muy cierto. Efectivamente, después de la guerra del Perú, pues crearon los aeropuertos en la ruta que iba desde Palanquero, siguiendo el río Magdalena, y al sur del país. Pero después, en los años 50, cuando se creó la subsidiaria Avianca Aerotaxi, tuvo una base muy importante en Neiva, donde se unían una cantidad de poblaciones que eran casi inasequibles, Planadas, Chaparral, San José del Guaviare, o sea, toda el área del Caquetá que era tan lejos de llegar, y pues a través de los aviones de Aerotaxi pues fueron unidos al centro del país a través de Neiva, y así también salió el taxi aéreo Pita, la aerolínea Tao, con base en Neiva, que también voló muchísimos años desde ese aeropuerto. Hay que ver, Jaime, también en el llano la importancia que tuvo Aerotaxi, ya que en invierno no se podía llegar a las poblaciones y todo se operaba a través de Aerotaxi. Y curiosamente, por malos manejos administrativos y por una mala decisión de adquirir unos equipos que no eran los óptimos, fue que nació ACES con su Twin Otter en vez de Aerotaxi haber seguido con el Twin Otter. Eso fue el fin de Aerotaxi, lo mismo como fue el fin para SAR con los RJ. Exacto. En el momento en que cerraron la aerolínea Aerotaxi, que se llamó últimamente Aerovías, fue cuando crecieron todas las aerolíneas regionales. En el caso de Antioquia, pues estaba Cestica. En el caso de Neiva, pues estaba el Taxi Aeropita. En Manizales estaba Tarca y después ACES. Y en la costa estuvo Tabina, que también vino a suplir todas las rutas de Aerotaxi que dejó de operar, pero las rutas estaban ahí y había necesidad de que alguien las operara, y por eso se crearon toda esa cantidad de empresas regionales para suplir las divisiones de Aerotaxi que habían decidido cerrar en algún momento. Daniela, ¿puedes hacer uso de la palabra? Sí, es que me quedó todavía silbando en la cabeza esa pregunta de la señora Fanny. Y una pregunta, porque igualmente no es por privilegios ni es por primerizar lugares, porque no es la cuestión, pero mejor dicho, bien, yo también soy historiadora y viéndolo desde la historia de cuál ha sido la importancia de la capital en el desarrollo económico y pues político, eso también influenció a que aquí se hiciera en Bogotá esa ampliación tan grande y no, por ejemplo, porque es que exactamente la Barranquilla era el puerto más grande y el primordial. ¿Sí me hago entender? Sí. Pero fíjate, Daniela, que como habíamos hablado en algún momento, después de la Segunda Guerra Mundial, Barranquilla también perdió mucha industria y mucha, digamos, empuje a nivel industrial y comercial. Y toda esa, digamos, infraestructura se vino al interior del país, y fue así como, tal cual como lo mencionaba Billy Series, Medellín y Cali también empezaron a crecer en el área de industria, y por eso también sus aeropuertos crecieron a la par. En cambio, Barranquilla se fue achicando y el aeropuerto no progresó sino hasta muchos años después. Daniela, algo que influye también mucho
en Colombia el centralismo. Fíjate que muchas empresas de Barranquilla se fueron para Bogotá, digámosle que Avianca salió de Barranquilla, se fue para Bogotá, y después el Cerrejón, siendo una compañía de la costa, terminó yéndose a Bogotá y ahora nuevamente regresó a la costa. Pero eso siempre ha sido el centralismo que se ha manejado por cuestiones políticas. Correcto. Es un país mediterráneo, ¿no? Cuyo modelo apenas está cambiando. Muy bien, no sé si hay más preguntas. Si no... Yo tengo otra pregunta. Por ejemplo, en el caso de la aviación de Santander, yo vivo en Bucaramanga y estoy haciendo unas investigaciones sobre la aviación en Santander. Y a mí me causa como curiosidad el caso de Cosada, que comenzó, pues parece que, bueno, yo veo que la fecha, no sé qué, con lo que decía Mauricio, bueno, en otros textos aparece 1920, ¿no? La fecha de inauguración, pero entraron a operar después por los problemas del Dornier que ellos compraron. Después adquirieron aviones de la SCATA, Junkers F-13, en el cual pues sopesó la situación. Y la cuestión es de que, como dicen, es decir, es de que sí, que Cosada quebró pues por la cuestión de que, y pasó a manos de SCATA, por la cuestión de la apertura del ferrocarril Bucaramanga-Puerto Wilches. Y creo que ustedes mencionaron otra aerolínea, cuyo nombre no me acuerdo en estos momentos, que también quebró por la apertura del ferrocarril. ¿Cómo hicieron las demás aerolíneas para que los ferrocarriles no quebraran, no quebraran pues, sus operaciones, ¿no? Es decir, para que se mantuvieran a flote en el mercado y pudieran seguir compitiendo. Otra de las preguntas que tengo es, bueno, ¿qué fue lo que llevó a las aerolíneas? Bueno, SCATA y las más importantes del país, especialmente SCATA, porque era la que predominaba en ese entonces, a que, parece que fue la iniciativa a que desplazara sus hidroaviones y que ya pues empezaran a operar en el interior con aviones ya de ruedas, ya no con aviones de flotador, sino ya de ruedas. ¿Qué fue lo que llevó? Eso fue en los 30 técnicamente, pero ¿qué fue lo que marcó ese punto de inflexión en sí? Pues era la necesidad de utilizar los aviones más modernos que estaban operando en los mercados mundiales, y la influencia de la Pan American para que compraran aeronaves norteamericanas, como era el C-48 y el trimotor Ford, que fue, digamos, el caballo de batalla de SCATA durante mucho tiempo. Pero si hablamos ya posteriormente, en los años 50, la aviación en Santander tuvo una empresa muy importante, que fue Aero Santander Taxade, que llegó a ser la segunda o tercera aerolínea del país, compitiendo directamente con Avianca, inclusive con la ruta a Miami. Pero en la época de los años 50, pues tuvo el apoyo decidido del general Rojas, quien quiso apoyar a la aviación civil y comercial, haciéndole competencia y autorizando las empresas que compitieran directamente con Avianca para que se tumbara ese monopolio tan feroz que se llegó con la fusión de Avianca y Lanza. Entonces, en los años 50 tú ves que surgieron el Lloyd Aéreo Colombiano, Taxade y Aerocóndor, que empezó como aerolínea de carga, pero en el momento en que Taxade dejó de operar aviones de pasajeros, Aerocóndor asumió todas esas rutas, incluyendo pues Bucaramanga y Barranca Bermeja como escala en la ruta de Bogotá, Cartagena y Barranquilla. Pero sí hubo un apoyo muy decidido del gobierno militar para apoyar otras empresas que compitieran directamente con Avianca. Ahí vale un paréntesis, Jaime, es el apoyo que dio el general Gustavo Rojas Pinilla, fue la persona que más apoyó la aviación, porque él era piloto también, entonces eso influyó en esto, ¿no? Pero la persona que más apoyó al progreso de la aviación de los años 50 en adelante fue el general Rojas Pinilla. Fíjense que, pongámosle, el aeropuerto El Dorado hasta hace muy poco fue reformado, y todas las cosas que él hizo, la radionavegación y radioayuda y todo esto, fue por
idea del gobierno del general Rojas Pinilla. Es que realmente hay mucha gente que todavía no sabe el hecho de que el general Rojas, cuando era coronel, siendo ingeniero aeronáutico, fue el primer director de la Oficina de Aviación de la Aeronáutica Civil en el año 45, cuando era parte del Ministerio de Guerra. Él, como director de la Aeronáutica Civil en esa época, fue el que diseñó todos los aeropuertos del país. Entonces, cuando él llegó a la presidencia, él ya tenía muy claro la importancia de los aeropuertos en el país. Y fue cuando, siendo presidente, compró el espacio para construir el aeropuerto internacional en Bogotá, había comprado los terrenos para el aeropuerto de Cali, había comprado los terrenos para el aeropuerto de Medellín, había comprado los terrenos para ampliar el aeropuerto de Barranquilla, y efectivamente pues se construyó los aeropuertos, como les comentaba, donde no había hasta entonces: Leticia, San Andrés, Barrancabermeja, Tunja, Paipa, que fueron, digamos, los aeropuertos claves durante su mandato. Jaime, yo también creo veo que también lo hizo él, ¿no? Yo también veo otro presidente que también contribuyó con la aviación de Colombia, antes de Rojas Pinilla. Yo me refiero al general Peronel Ospina, porque él también fue accionista de la Compañía Colombiana de Navegación Aérea, uno de los accionistas, sí. Y fue el primer presidente en utilizar un vuelo que se considera el primer vuelo presidencial para su posesión presidencial. Y fuera de eso, fue el que reabrió la Escuela Militar de Aviación, que había sido suspendida en Flandes, pues también por cuestiones burocráticas, y él la reabrió en Madrid, en lo que es Madrid. Señor. Y hay otra que quería agregar, porque preguntaba acerca del ferrocarril. Escalta y Panagra fueron pioneros a nivel mundial en operar transporte multimodal de pasajeros y de correo desde Buenaventura con Cali y por conexión indirecta hasta el sur del país, a Popayán y hasta el eje cafetero. Y por ejemplo, si uno revisa los mapas de vuelo de antiguos de Panagra, se ve cómo nombra la corrección con los ferrocarriles nacionales de Colombia. Entonces sí hubo en algún momento una alianza entre ferrocarriles nacionales y aerolíneas en el país. Y estoy hablando de tiempos muy tempranos, 1928 al 32 ocurrió eso. En alguna vez presentamos una conferencia sobre eso en la Academia Colombiana de Historia Aérea y les mostraba yo ese tipo de documento. Correcto. Y quería comentarles otra cosa respecto a lo que preguntaba Daniela ahorita. En realidad Cali no era muy importante desde el punto de desarrollo de la aviación hasta que ocurrió un fenómeno que dio un giro radical, que fue la tragedia del 7 de agosto del 56, cuando explotaron los camiones y el gobierno dio una serie de incentivos para que vinieran empresas para revitalizar la economía de Cali, que estaba muy afectada. Y Panagra impulsó de una manera inmensa la traída un poco multinacionales, que hoy día se fueron ya casi todas, pero eso también llevó a que Barranquilla perdiera fuerza y muchas se vinieron a Cali y a Bogotá también. Entonces eso afectó a Barranquilla y revitalizó la economía del interior del país. Pero entonces las aerolíneas que mantuvieron a flote, que sobrevivieron al auge del tren, se dio por las estrategias que hicieron con los ferrocarriles de la época. Es que básicamente, o sea, hay que mirar la historia de las aerolíneas y hay que ver los precios que tenían los pasajes en esa época. Entonces, cuando se hicieron ya los ferrocarriles, o sea, llegar a Neiva antes era muy complejo. Sí, era de días por el tránsito, porque no había una navegación, la navegación por el río no era apropiada para llegar por el río. Entonces, se tenía que caminar, se demoraba días enteros, se demoraba como 8 días, creo que era, o 4 días para llegar a Neiva. El avión, cuando llegó el avión le dio un gran auge, sí, pero cuando se abrió el ferrocarril, ya el costo era muy bajo. Entonces, lo que dicen las compañías,
no se justificaba el costo de seguir operando una línea en Neiva. Lo mismo pasó con Bucaramanga, o sea, Bucaramanga, hasta hay un dicho que dice ahí que el ferrocarril acabó, o sea, que el ferrocarril acabó con la aviación, ¿sí? Por ese mismo costo, por los costos. Lo que pasa, o sea, yo tengo aquí en los documentos, yo tengo pues almacenados los balances de SCACTA. En los balances de SCACTA se está hablando de que la COSADA, se compró el avión de la COSADA en el primer semestre de 1924. Lo que pasa es que COSADA se pudo haber fundado un año antes, pero la llegada del avión fue a principios de 1924. El avión tuvo muchos problemas para ponerse a punto y tuvieron que cambiar el motor, después llevarlo hasta ¿qué? Hasta el puerto Wilches. ¿Cuál es el puerto que hay ahí para llegar a Bucaramanga? Puerto Wilches. A Puerto Wilches, y de Puerto Wilches volarlo a Bucaramanga, ¿sí? Entonces, el tipo de avión que se trajo fue un desastre de avión. Se trajo con motor muy bajo de potencia. La gente se burlaba, hasta ahí en Bucaramanga hay por ahí un montón de historias sobre ese avión que son lo más de simpáticas, pues. Sí, correcto. Las historias son, yo leí una historia de esas y me moría de risa, pues, de todo el ingenio del santanderiano, pues, burlándose de ese avión, sí. De ese avión tenemos videos, o sea, tenemos el video del bautizo, lo tenemos, o sea, pero en esas dos ciudades sucumbió la aviación en ese momento. Es que también hay que tener en cuenta el año. 1929 fue un año de depresión. De depresión, correcto. De depresión, entonces las cosas no estaban funcionando muy bien. Eso fue lo que llevó a que en ese mismo año Peter von Bauer se reunió en Alemania con John Tripp, con Juan Tripp de Pan American para negociar para negociar la empresa. Lo primero que se dio es que a partir de ese año se abrieron las rutas hacia, o sea, la Pan American tomó las rutas de lo que era Panamá, sí, y SCACTA se abrió de esas rutas, sí, o sea, empezaron a compartir las rutas, que ya esos eran negocios que estaban haciendo entre ellos, o sea, se hicieron negocios desde el año 29, sí. En el 30 fue que se consolidó la negociación, que se compraron las acciones. O sea, mucha gente dice que SCACTA que la gente de SCACTA no sabía que eso era todo secreto. Todo el mundo vendió las acciones, o sea, Herbert Boyd vendió acciones, Northwood vendió acciones, todos vendieron las acciones a Pan American, ¿sí? Entonces, como que no sabían ninguna cosa, o sea, todo eso, en su libro, Una historia con alas, Herbert Boyd dice que él se enteró a última hora, ¿no? O sea, él vendió las acciones desde el año 30 a Pan American, ¿sí? Bueno. Perdón, Carlos, para Eduardo, algo también que hay que recalcar es la topografía en Colombia. Hoy en día sigue siendo más fácil trasladarse en avión de Bogotá a Medellín o de Bogotá a Barranquilla. Sí. Es 1 hora de vuelo y en carretera son 14 horas. Entonces eso influyó muchísimo. En Colombia el problema fue que yo creo que es el único país del mundo donde el ferrocarril no progresó. Al contrario, se acabó. Pero si el ferrocarril existiera, no habrían tantas empresas de transporte y todo eso, y sería mucho más fácil trasladarse de un lado a otro. Pero definitivamente la topografía en Colombia prima sobre todo. No, es que yo volé de Medellín a Bogotá ahora que fui, y el pasaje me costó menos de $50 de Medellín a Bogotá. De Bogotá a Medellín, sí. Es increíble los costos de los pasajes. Pues para el cambio a nosotros son regalados, pues, sí. Porque es que $50, ¿con qué va? O sea, eso me costaba el taxi, el Uber de aquí de mi casa al aeropuerto de Miami, ¿sí? ¿Hay alguna otra pregunta, alguna otra intervención? Miriam se nos durmió hoy. Sí, ella levantó la mano y de pronto la bajó otra vez. Y el doctor Sequera también iba a hacer algún comentario. Gracias, Jaimito, muy amable. Gracias a nuestro amigo común Mauricio Umaña Núñez por la gentileza
no solamente en invitarnos, sino en la exposición que acaban de hacer, y les deseo mucho éxito y esperamos, Dios mediante, vernos el próximo 10 de mayo en la reunión de la Academia Colombiana de Historia. Muy buenas noches y les deseo a todos felices sueños. Álvaro, yo compré esa gorra, pero la otra porque esa es de viejito. Yo compré la más moderna de la Fuerza Aérea. Esa es como más... Yo veo a los jubilados con esa gorra que tenés. No, al contrario, te quiero decir, Mauricio, que fui a la Feria Exposición Internacional de Bogotá para la Feria del Libro y esta era la última que había y por eso la compré. Y segundo, les participo que estaba un puesto con todos mis libros aeronáuticos y eso me llenó de mucho orgullo. Ah, qué bueno. Yo también estuve allá con el libro que hicimos con la Universidad del Norte. Sí. Lo entregué en la ceremonia de grado de 40 alumnos internacionales desde México hasta Buenos Aires y alcancé a repartir unos 10 porque los otros los dejo para la academia. Uno que no le ofrezco a Jaime porque Jaime debe tener el libro, pero si no lo tiene yo le guardo uno. No, si a Jaime lo robaron. Me lo robaron todos. No, entonces yo te guardo uno. Y aparte de eso, quiero expresar públicamente mis agradecimientos, Mauricio, por el envío de los 5 libros de la historia de Carlos Gardel, que tú sabes, ya mandamos uno para Buenos Aires, uno para Santiago de Chile, y bueno, espero que los otros se puedan entregar a personas internacionales que adoran la aviación colombiana y sobre todo el contexto del libro que tú escribiste con tu hija. Gracias, hombre. Jaime también se va a llevar unos ¿para qué? Para Puerto Rico, para Costa Rica. A Costa Rica, sí. Sí, bueno. Tenemos una invitación de los ingenieros geofísicos de México y vamos a ir con el doctor Soler. Vamos a hacer una urdimbre y un estudio que tiene que ver con la ampliación de la escuela de pilotos Dreamflight, porque la teníamos ya prevista en Costa Rica, pero desafortunadamente Jesús Correa Aldana, que era nuestro gran amigo de más de 40 años, murió del COVID y entonces pues nos colapsó todo el proyecto que teníamos en Costa Rica, de manera que vamos a acudir allá a México y allá nos va a atender el ingeniero Pausel y el ingeniero Leonardo Izaza, quienes están también muy interesados en proponerle al gobierno colombiano la ampliación del aeropuerto de Palestina, ya que ellos tienen los estudios con los chinos y ellos prevén que si les dan esa concesión en 180 días tienen el aeropuerto a nivel internacional, es decir, aeropuerto con 4.600 metros de longitud y 60 metros de anchura en la plataforma principal y la ubicación definitiva de la torre de control. Yo tengo los estudios primarios, pero como ustedes saben, acabo de terminar mi calenda como candidato a senador de la República y yo hablé con los dignatarios sobre esa posibilidad y está en stand-by. Habrá que esperar cuál es el próximo gobierno para apalancar ese proyecto que le sirve allá a todos los manizalitas y a todos los del eje cafetero. Gracias. Muchas gracias. Ani. Última pregunta. Esa sí la hago por ignorancia. En la legislación de hoy, en la actual legislación, la apertura de aeropuertos es netamente prerrogativa del gobierno o también puede funcionar independientemente en ese sentido la inversión privada. Bueno, y tú tenías un aeropuerto privado cerca de tu finca. Según la legislación. ¿Ese es privado? Claro. ¿Campanas? Campana privado. Sí. La legislación actual, tú puedes pedir una solicitud ante la Aeronáutica Civil para construir un aeropuerto, entregar los estudios y simplemente tiene que cumplir con las normas técnicas establecidas para certificarlo como aeropuerto privado o aeropuerto, digamos, público, pero cualquier persona puede construir un aeropuerto donde quiera, siempre y cuando cumpla las normas técnicas para operarlo de una forma segura. Ahí cerca de Barranquilla hay uno que es de ese club, ¿no es cierto?
Exacto. Campano se llama. Sí, Campano. Exacto. Pero Y se quedaba ahí cerca de la finca de Fanny. Miriam, tienes la mano arriba. sí, Por fin, no hemos visto a Miriam. ya se despertó. Ajá, No ha Miriam. podido prender el micrófono. No, ya se fue. No hay No, pero si tiene la mano arriba. mano levantada. Ah, sí, no, pero es que no ha podido, no he encontrado No, ya. dónde apagar, dónde prender el micrófono. Ya está prendido. No, lo tiene apagado. Sigue apagado. No, yo lo acabo de prender. Ya. Pero ya lo tiene bloqueado. Carlos. Miriam, te bloqueamos para que no hablaras hoy. ¿Dónde está Miriam? Ahí tiene el micrófono prendido otra vez. No ha podido. Bueno. Bueno, Carlos, ¿tú crees? ¿Alguna otra pregunta? Si no, Muchas gracias, estuvo muy interesante. sí, de nuevo a nuestros expositores, a Jaime, a Mauricio, o a Mauricio y a Jaime, mil gracias por su presentación, como siempre, muy interesante, muy enriquecedora. A toda nuestra audiencia, muchas gracias por acompañarnos y pues nos estaremos viendo próximamente con otra conferencia de interés a seguir con este ciclo de contar todas las cosas que se hicieron por los alemanes en Colombia, para el desarrollo de Colombia, para llevar al país donde está. Miriam me está escribiendo, no sé qué le pasó. ¿Ustedes van a compilar en algún libro todos los ciclos que están dictando? Están en el internet, o sea, la Fundación Colombo Alemana los está poniendo en internet, o sea, en YouTube. No, pero como libro. Ah, no, en eso, o sea, lo que pasa es que, tenemos, pero sí estamos organizando algunas cosas, o sea, porque es que la información que tenemos es muy grande, ¿sí? La información que tenemos es impresionante. En la página web de Scata.co y en la página de Facebook de Scata tenemos también muchas de las conferencias que hemos dado aquí, está el texto de lo que hemos hablado con fotografías. Yo les recomiendo en Facebook Scata y en la web scata.co. Sí, .co. Gracias. .co, exacto. Te lo mandaré a mis hijos. Claro que sí. Okay. Bueno, muchas gracias a todos y muy buenas noches. Muchas gracias. Una buena noche, que estén muy bien y ya les estaremos avisando sobre nuestra próxima conferencia. Que descansen. Muchas gracias. Gracias. Muchas felicitaciones. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, feliz noche para todos.